Muy buenos días para todos. Gracias por la atención. Voy a proceder a compartirles esta presentación en la mañana de hoy. Muy contento, muy entusiasmado y por supuesto alegre de poder compartir con ustedes este importante tema como es la competitividad de los países. Quiero agradecer a la Autoridad del Canal de Panamá, a la Asociación o al Grupo de Jóvenes Unidos por la Educación, una organización con fines sumamente importantes para el desarrollo del país, que hoy llevan a cabo este programa de formación dirigido a ustedes, los jóvenes, el futuro del país. Quiero entrar en esta presentación, la cual está disponible para ustedes, quitándome el sombrero, pero también felicitándoles por ese interés, por ese entusiasmo que ustedes como jóvenes tienen por el desarrollo del país. A mí me corresponde como economista dictar hoy la conferencia Un país competitivo, ¿qué podemos aprender de los mejores? Y voy a tratar de hacerla muy rápida, breve, práctica y sencilla, pero para que les quede, para compartirle a ustedes la importancia que tiene la competitividad, el término competitividad para Panamá y el mundo. Yo soy economista de profesión. Aquí en esta presentación, de manera muy breve, les comparto que estudié en la Universidad de Panamá, donde actualmente dicto clases en la Facultad de Economía y posteriormente me he especializado en el tema de economía, políticas públicas, competitividad y desarrollo local. Y el tema de la competitividad me ha apasionado mucho porque es como una maratón en donde todos los países realizan reformas, mejoras, programas y proyectos, iniciativas, leyes, plataforma legal, marco jurídico e incentivos para el desarrollo de los países. Los países que impulsan competitividad son los países que están generando el desarrollo, son los países que están reduciendo pobreza. Y es por eso que esta exposición es tan importante para ustedes. Me gusta mucho escribir, soy investigador, tengo 2 libros actualmente, Economía sin atajos, y en el mes de julio, es decir, en este mes que recién estamos estrenando, va a salir el libro de Aterrizaje Económico en Berlín. Y en ambos libros hablo de la competitividad. Quiero ahora que ustedes cierren los ojos por un momento mientras escuchan esta presentación. Quiero que ustedes imaginen, mientras cierran los ojos, un país sin reglas claras. Es decir, ese país no se sabe qué hacer. No existen leyes claras, leyes bien definidas, con un propósito, con un objetivo puntual, donde no hay castigo, donde no hay medidas ejemplares, donde no hay un sistema judicial adecuado, por lo cual el orden de ese país no va a ser el mejor. Se lo están imaginando, ¿cierto? Piensen en ese país sin reglas claras. Piensen en ese país donde es difícil encontrar un puesto de trabajo formal. Es decir, las empresas no ofrecen un empleo. Y donde los niveles de inseguridad son altos, que es difícil incluso pensar salir de casa. Qué complicado ese país que nos imaginamos, ¿no? Es como difícil, es como un país con problemas, con atrasos. Definitivamente en ese país va a persistir la pobreza, algo que en competitividad no queremos. Ese país que ustedes se imaginaron, no lo queremos. Queremos un país distinto, un país con mayor oportunidades para todos. Y con eso me voy sumergiendo en el tema de competitividad que para mí es muy importante compartírselos en la mañana de hoy. ¿Qué resultados ustedes esperan de ese país que se imaginaron? Que por lo que vemos no hay competitividad. Ustedes pudieran en estos minutos muy breves dibujar o escribir un pequeño párrafo de ese país que se imaginan. Pueden ir haciéndolo durante la presentación y yo les agradecería, ya que ustedes son los jóvenes, los que toman las decisiones, los jóvenes que están detrás de aquellos tomadores de decisiones, los jóvenes que sueñan, que tienen aspiraciones de un país distinto. Yo les agradecería si esas ideas o frases
o términos o conceptos que les llame la atención durante la presentación, que la compartan en sus redes y me agreguen o me etiqueten para que todos hagamos un eco de la importancia de la competitividad. ¿Qué es competitividad? Procedo yo a compartirles la definición de esta palabra porque ustedes la han escuchado muchas veces, pero bueno, ¿qué quiere decir competitividad? Como ven en la diapositiva, acá ustedes ven recursos, ven monedas y ven que están naciendo estas plantas que tienen hojas verdes y atrás se ve como esta economía verde, es decir, se ve prosperidad. ¿Qué es competitividad? Es ese conjunto de instituciones, es decir, reglas claras, políticas y factores que determinan el nivel de productividad. Es decir, que quien produce genera mayor producción, mayor productividad en una economía y a través de esa competitividad se logra un mayor nivel de prosperidad para que ese país mejore y logre mejores indicadores. Muy diferente a ese país que pensábamos en el principio. A mí me gusta mucho y siempre se me ha quedado todo este tiempo que he trabajado en el tema de competitividad y tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Nacional de Competitividad, un centro con mucho dinamismo que se preocupa, que enfoca y promueve la competitividad en Panamá. Me quedó mucho una frase que aprendí del presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial, que es el foro a nivel internacional, quien vela o evalúa el nivel de competitividad de los países. ¿Qué decía este presidente ejecutivo y fundador del foro? Decía, aquellos países que integran en sus políticas económicas infraestructura, habilidades de los trabajadores, investigación y desarrollo, que es muy importante para crear nuevas cosas. Y esto véanlo en el marco del sector público y sector privado, porque el sector público debe crear la plataforma, invertir adecuadamente, muy puntual, para fomentar estas áreas y el sector privado, que es ese actor que debe generar empleo, en esa gran alianza deben fomentar estos componentes. Estos países que promueven estos componentes que les hablé de infraestructura, habilidades, investigación y desarrollo, son los países que tienen éxito a nivel internacional. Muy bien. Disculpen ahí que se fue el video. Seguimos con la presentación. La competitividad es esa plataforma para el desarrollo económico. Básicamente, un aumento de competitividad significa un aumento de la prosperidad, que es lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Las economías competitivas son aquellas con más probabilidad de crecer de forma sustentable e inclusiva. Es decir, que como jóvenes tenemos que apoyar la competitividad, lo que significa que va a haber mayor probabilidad para todos los miembros de la sociedad. ¿Cómo este índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que evalúa más de 140 países, cómo lo evalúa? ¿Bajo qué criterios? Hay requerimientos básicos como las reglas del juego, que son las instituciones, donde entra el sistema judicial. En los requerimientos básicos que ustedes ven en esta diapositiva, también está la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación primaria, teniendo como objetivo que la educación permite mayor nivel de productividad. En la medida que nos preocupamos, invertimos en educación, en infraestructura, en calidad docente, en el sistema integral de educación, los trabajadores van a tener mayores oportunidades. En los promotores de eficiencia, que vendría siendo como el segundo componente dentro del índice de competitividad, está la educación superior, los mercados de bienes, el mercado laboral, el mercado financiero, la disponibilidad tecnológica, el tamaño de mercado. Y por último, en el lado derecho de su diapositiva, de este slide, van a ver los factores de innovación como la sofisticación empresarial y la innovación. Estos son los grandes elementos en esta gran figura que ustedes pueden ver, está en inglés, pero ustedes pueden ver los términos de instituciones, innovación, sofisticación de los negocios. Ya ven que en esta maratón hay componentes, hay pilares para evaluar a los países. El tamaño de mercado, el componente tecnológico y, ¿por qué no?, el desarrollo del mercado financiero, el mercado laboral que les hablé, la eficiencia del mercado de bienes, la educación terciaria. Yo soy docente universitario y comprendo la importancia que tiene que nuestros trabajadores aumenten sus años de escolaridad,
que asistan a la universidad o a carreras técnicas y que esas carreras técnicas tengan una gran formación, capacidad para insertarse en el mercado laboral. Y por qué no, por último, la salud, la educación primaria y los componentes macroeconómicos o la estabilidad macroeconómica. Ya ven que en esta maratón todos tenemos que aportar para que al país le vaya bien. Siguiendo con el orden de la presentación, ¿qué nos dice los datos? Que necesitamos libertad económica y necesitamos competitividad, que pueden ir de la mano, porque cuando hay competitividad hay menos pobreza, hay mayor ingreso por persona, el PIB crece más. Cuando hay competitividad y libertad, hay democracia, hay mayor inversión extranjera, hay mayor productividad, hay mejor desarrollo humano, más innovación, menor percepción de corrupción y un mejor desempeño medioambiental. ¿Cuáles son los mejores países del mundo que clasifican en este índice de competitividad? Que la última medición fue el 2019-2020 y muy pronto de seguro vamos a tener la nueva evaluación del Foro Económico Mundial, donde evalúa a más de 140 países. En esta lista está Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Suiza, Japón, Alemania, entre otros. Aquí ustedes tienen la lista, les voy a compartir el enlace donde pueden entrar y pueden ver 140 países, los que ustedes quieran, y pueden saber cómo están esos países de acuerdo a su posición, a su ponderación y de igual manera de acuerdo a los pilares de la competitividad, que es esa gran imagen que veíamos hace unos minutos. ¿Qué podemos aprender de estos países que están en el primer lugar? Muy fácil y sencillo. Singapur es el primero en infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, infraestructura vial, aérea, portuaria. Es el primero en salud y mercado laboral. Imagínense ustedes. Es el segundo en instituciones, en sistema financiero y mercado de productos. Estados Unidos es un motor de la innovación, es decir, que busca crear bienes y servicios, agregar valor y encabeza los rankings de dinamismo empresarial y el segundo en la capacidad de innovación de crear y transformar lo que ya existe. Holanda, por ejemplo, puntúa alto en la estabilidad macroeconómica, infraestructura de dinamismo empresarial, se queda en el puesto 24 en la adopción de las TICs, lo que son todos estos componentes de tecnología, información y comunicación, y mostrando todavía que puede hacer mucho en la cuarta revolución industrial. En la siguiente diapositiva vemos otros países que podemos aprender mucho, por ejemplo el caso de Suiza, que es el mejor en empleabilidad de graduados y formación vocacional. Japón puntúa muy alto en salud, es muy importante la salud de los trabajadores, de los ciudadanos, también el quinto lugar en infraestructura y tiene beneficios en el mercado de exportación nacional porque es el cuarto lugar en cuanto al tamaño de mercado. Y un país muy interesante, Suecia, es la cuarta economía más competitiva de Europa, ocupa el octavo lugar en este puesto a nivel total, tiene una economía consistente y estable, una alta tasa de adopción de las TICs y es innovador este país. Puntúa muy alto en los ecosistemas de innovación, sobre todo en la capacidad innovadora y el dinamismo económico. ¿Cómo está posicionado nuestro país? Les cuento, Panamá ocupa el puesto 66 de 141 países. Actualmente ocupamos el puesto 66, pero en el 2014 y 2015 llegamos a ocupar el puesto 40 de los países más competitivos. En el 2012 y 2013 caímos al puesto 49, porque mientras más cercano a uno, más competitivo soy. Y el puesto 60 en la medición del 2007 y 2008, es decir, que Panamá ha perdido competitividad los últimos años. Es por eso que lo necesitamos a ustedes jóvenes para que este pequeño tablero que ustedes ven aquí mejore, donde las reglas del juego sean mucho más adecuadas, donde el sistema judicial sea eficiente, donde lo que se invierte en educación logre buenos resultados, donde pensemos y enfoquemos a los emprendedores, que son pieza clave para ese desarrollo, como lo han hecho los países que yo les acabo de mencionar. ¿Qué características tiene la economía panameña? Es una gran economía, con una población de casi 4.3 millones de habitantes. Tenemos una economía dolarizada, con un grado de inversión, pese al grado de incertidumbre que enfrentan las economías. Imagínense ustedes, una conexión marítima a más de 1.700 puertos a nivel mundial,
con puertos de clase mundial tanto en el Atlántico y el Pacífico. Y Panamá está clasificado como un país con buena conectividad aérea, lo cual lo ayuda y lo beneficia en ese pilar de infraestructura que tiene el índice de competitividad. Pero a pese a estas características, Panamá ha reducido su competitividad los últimos años. Es importante llevar a cabo las reformas adecuadas entre el sector público y sector privado, pero que también exista participación ciudadana, donde todos colaboremos, propongamos, diseñemos nuevas políticas públicas que nos permitan mejorar a nivel de país. Panamá actualmente ocupa el puesto 7 en la región. Antes, hace algunos años atrás, ocupaba el puesto número 2. Es decir, que tiene mucha oportunidad de mejora para posicionarse como los países más competitivos dentro de la región. Como ustedes ven, hay que mejorar y hay una de las grandes componentes que tiene Panamá ha sido el hub logístico, el hub digital, el hub de alimentos, las zonas francas, las empresas de sedes multinacionales y los agroparques, que son programas y proyectos que se llevan en nuestro país. Estos programas y proyectos requieren una buena competitividad, es decir, una plataforma adecuada de incentivos donde exista continuidad de las políticas que funcionan y sobre todo datos que nos ayuden a que Panamá se convierta dentro de la lista de los países más competitivos. Yo creo y confío que mi país, que Panamá, que nuestro país se puede meter en esa lista de los 50 países más competitivos. Recuerden ustedes que actualmente ocupamos el puesto 66. Un poco lo que hemos conversado. Panamá llegó a ocupar el puesto 40, en el 2017 55, en el 18 64 y actualmente el puesto 66 de 141 países. Pese a eso hay buenas fortalezas que yo quisiera dejarle a ustedes y compartirles. Por un lado, bajo nivel inflacionario por el uso de la moneda del dólar, una eficiencia en el sistema de puertos y trenes, lo cual beneficia la infraestructura. El tiempo para iniciar una empresa es adecuado, es moderno, incluso por debajo de los países de la región. Hay una solidez del sistema bancario nacional, lo cual es un atractivo para la inversión extranjera. Así como la eficiencia del transporte aéreo, Panamá es conocido como el hub de las Américas y gran parte de ese desarrollo se debe a ese dinamismo empresarial que tiene el hub o el desarrollo que ha tenido Copa en nuestro país. Con eso, quiero recordarles que hay muchas oportunidades, pero necesitamos mejorar la competitividad. Cuando vemos el crecimiento de este año, de 2023, vemos que Panamá va a estar arriba o superior al 5%. Es decir, que vamos a tener los recursos adecuados para hacer esta reforma. Depende de nosotros, de esa gran alianza, de jóvenes preocupados como ustedes que se formen y propongan mejores y buenas políticas. Los países después de la pandemia deben establecer mejores niveles de competitividad, deben confiar en su competitividad, pero lo más importante, deben generar la prosperidad adecuada para los países. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos transformar la competitividad de Panamá? Les propongo que juntos luchemos, que juntos pensemos, que juntos logremos crear una nueva plataforma para que Panamá se convierta en uno de los 50 países más competitivos. Con esto quiero agradecerles la invitación y felicitarles por esa gran labor que están haciendo, por esta formación que están tomando y al equipo organizador, mis respetos y aprecio porque hoy se están preocupando por uno de los temas más importantes de nuestro país, un país competitivo. Tenemos que aprender que los mejores han hecho reformas, que hoy están disfrutando esa grande reforma de los últimos 15 o 20 años, que han pensado en la salud, en la educación, que han pensado en los emprendedores y que han pensado en las reformas adecuadas para que exista empleo. Panamá es uno de los países con un mercado laboral más rígido. Necesitamos dinamizarlo, que sea flexible para que más jóvenes encuentren empleo, incluso a través de este programa de formación dual, en donde los jóvenes tengan la oportunidad de capacitarse y prepararse para encontrar un empleo. Yo en esta mañana, de manera muy breve y sencilla, quería dejarles esta presentación, pero también quiero despertar en ustedes la chispa de la competitividad. ¿Por qué no procedemos a escribir en redes componentes, ideas, frases sobre la competitividad? Aprendamos de los mejores e implementemos políticas públicas adecuadas para el desarrollo y prosperidad de nosotros, de nuestras familias y de las futuras generaciones. Muchas gracias por la invitación.